siempre, no la mayoría de las veces, siempre hay personas conocidas o desconocidas que me escriben por privado para decir: un familiar mío lleva en ese grupo rarísimo del que has hablado tú, y que a lo mejor ni siquiera está en España, lleva años allí metido y estamos preocupados por ello. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mayéuticas. Hoy tenemos el inmenso placer de tener a Luis Santamaría del Río, experto en sectas y escritor y teólogo, por supuesto. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo y de poder dialogar un rato y poder ayudar a la gente desde aquí también. Preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué te dedicas al mundo de las sectas? Bueno, pues me llamo Luis, como has dicho, Luis Santamaría del Río, soy natural de Zamora, en España, y llevo estudiando el fenómeno de las sectas desde que tenía 15 años. Yo ahora mismo soy profesor de instituto, soy profesor de la asignatura de religión en institutos públicos de mi provincia, pero todo esto viene también de un instituto. Cuando yo estaba en cuarto de la ESO y en un trabajo escolar hice junto con otros compañeros un trabajo sobre el fenómeno de las sectas, y tanto me apasionó, vi que era un campo apasionante de estudio, de investigación, y después enseguida empecé a ver que era un ámbito muy necesitado de ayuda, de gente que pedía y necesitaba ayuda, que pues llevo ya más de 25 años entonces con este tema, investigando, divulgando y bueno, pues en los ámbitos en los que me muevo, físicos o virtuales como es ahora contigo, pues intentar contar las cosas para que la gente pueda ser más libre, porque teniendo esa información y teniendo esos datos que las propias sectas ocultan, pues puede haber una mayor libertad de elección. Exactamente, ¿qué es una secta? Bueno, aquí podríamos hacer una serie de podcasts completas sobre la definición de secta. Es la madre del cordero, porque claro, estamos acostumbrados a que la palabra secta siempre se utilice como un arma arrojadiza, ¿no? Cuando vemos un grupo que se sale de lo normal o que no piensa lo mismo que nosotros, es una secta. Los políticos continuamente están utilizando esa palabra unos contra otros, ¿no? Pues nosotros no somos una secta y tenemos libertad, vosotros os estáis comportando de forma sectaria. Bueno, hay que aclararse, claro, ¿qué es una secta? La palabra, lo primero que tengo que decir es que tiene una carga peyorativa fuerte. Nunca nadie va a decir yo estoy en una secta, siempre es tú estás en una secta, tu grupo es una secta. Y ahí tiene una carga importante de sociología, de un grupo con una serie de características. También tiene mucho que decir la psicología, es decir, se habla de secta cuando hay manipulación de la persona. Pero yo creo que también desde los estudios religiosos, la teología, la propia teología, historia de las religiones, pues se puede hablar también de unos requisitos y unas características. Hay muchas definiciones y yo no tengo una mía concreta, ¿no? Yo el día que tenga yo una definición ya me podréis presentar como experto en sectas, así con letras mayúsculas, pero yo ahora pues tiro de lo que investigan otras personas que llevan mucho tiempo, más tiempo que yo, estudiando este tema, y suelo utilizar la que ha acuñado Vicente Jara. Vicente Jara es, como yo, un miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, y él dice que una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Tres elementos, fíjate. Depredador, es decir, es un grupo que va a la caza de personas, ¿no? Y para ello utiliza el mimetismo, hacerse pasar ya sea por grupo religioso, por asociación cultural, por grupo de terapia, por lo que sea, y el señuelo, ofrecer algo positivo, algo atractivo, algo que puede necesitar a una persona o que le puede atraer o le puede venir bien en un determinado momento de la vida. Pues ese es el señuelo, ¿no? Él pone el ejemplo de algunos animales, depredadores, de las plantas carnívoras, por ejemplo, ¿no? Que parecen una planta sin más y luego el insecto que acude allí queda atrapado. Pues eso pasa de alguna manera con las sectas. En una de tus entrevistas afirmas, o tienes una cita que a mí me dejó perpleja cuando lo leí, y es que cualquiera que respire puede ser captado por una secta.
Sí, eso ya es cuando uno se harta de los periodistas. Yo no me harto de los periodistas, trabajo mucho con ellos, ¿no?, por estos temas y bueno, tú ahora estás haciendo de periodista conmigo también, ¿no? Y entonces ya eso fue un momento en el que, porque siempre está la pregunta de que, bueno, ¿cuál es el perfil de una persona para poder ser captada por una secta? ¿Quiénes son más propensos? Por supuesto que hay factores factores personales que pueden acrecentar, ¿no?, las posibilidades de que seas atraído por una secta. Factores de tu personalidad o factores del momento que estés viviendo, porque las sectas se nutren de nuestra vulnerabilidad. Esto es importante. Claro, van a buscar ese vacío que tenemos en nuestra vida, esa necesidad, o se aprovechan de ese momento de sufrimiento, de dolor, de ese estado de confusión que puede tener uno en algún momento por la razón que sea, y todos pasamos por esas crisis, y quien no tenga crisis personales está en las crisis sociales, ambientales, ¿no? Estamos en un momento de crisis, ¿no?, a nivel macro, entonces lo micro, que soy yo, pues se ve afectado. Entonces, claro, al final, bueno, ¿qué hace falta para ser captado por una secta? Decía, inspirar y expirar, respirar, estar vivo. Si estás vivo, eres captable por una secta, porque siempre va a haber una secta que le intereses. O porque eres hombre o porque eres mujer, o porque eres joven o porque eres mayor, sí, o porque tienes dinero o porque no lo tienes, o porque eres idealista o porque eres materialista, o porque eres generoso y altruista o porque eres un egoísta de campeonato. Es decir, se van a fijar en eso bueno que tengas o en eso malo que tengas para presentarse ahí como, aquí estamos para ti, te vas a salvar con nosotros, y si eres una persona que quieres hacer algo por los demás, vas a salvar el mundo con nosotros y gracias a nosotros, ¿no? Entonces, por eso, recuerdo una vez que un periodista me dijo en directo en la radio: oye, Luis, ¿dices que cualquiera puede ser captado por una secta si le pillan en el momento oportuno? Sí, lo digo y lo confirmo. ¿Tú, Luis, podrías ser captado por una secta? Yo me quedé así. Y sí, yo puedo ser captado por una secta después de mis 25 años de estudio, de todo lo que he investigado, escrito y publicado, después de todo ese olfato que tengo ya e intuición para descubrirlas, para identificarlas. Me pueden pillar en algún momento de debilidad, o pueden aprovecharse de cualquier cosa para captarme, todos. Que nadie se crea inmune, que nadie se crea protegido frente a las sectas, porque el creernos inmunes pues nos hace más débiles también. Hay un elemento que me gustaría que aclarases, y es que la palabra secta está muy relacionada con la palabra religión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una secta y una religión? Bueno, en primer lugar, tenemos que quitarnos de la cabeza ya esa idea de que una secta es una religión en pequeño, o de que una secta es una religión que se ha salido de madre, o gente que se ha salido de una religión para montar la suya propia, y que cuando pasen los años a lo mejor se asienta, se tranquiliza, se normaliza y esa secta se vuelve religión. No, ese es un concepto muy sociológico, ¿no? ¿El cristianismo nació como una secta del judaísmo? Sí, en ese sentido sí. ¿Los protestantes nacieron como una secta de la cristiandad medieval? En latín significa separación, sí, ¿no? Claro, efectivamente, porque viene del verbo latín cortar, secar es cortar, ¿no? Entonces el origen etimológico es ese. ¿Qué pasa? Que hoy las sectas exceden el ámbito de lo religioso. Es decir, hay sectas que proceden del ámbito religioso y que ese es el mimetismo que utilizan, pero otras están simplemente en la terapia, en la psicología, en el bienestar, en el crecimiento personal, sin ningún acento religioso, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, claro, cuando en el ámbito religioso, ¿cómo distinguimos lo que es religión de lo que es secta? Es algo complicado porque hay muchas sectas que tienen un contenido, una apariencia religiosa y unas características religiosas. ¿Por qué decimos que son sectas? Porque hay un concepto que diferencia lo que es religión, si entendemos por religión como lo religioso sano, lo religioso humanístico, humanizador, que hace bien a la persona, sea la religión que sea, de lo que es la secta, que daña a la persona. Y ese concepto es la libertad. Claro, es muy bonito decirlo, muy genérico. Claro, porque la libertad cada uno tiene una definición propia. Claro. En este podcast han venido muchos invitados que han dado definiciones completamente diferentes. Sí, Por tanto, sí. Claro. Pero aquí estamos hablando de que cuando una persona se compromete por un ideal religioso en un grupo determinado,
la religión lo que hace es ofrecer eso con libertad y para que la persona escoja en libertad. Aunque pueda ser la experiencia más radical de cambio de vida con respecto a lo que uno vivía antes, una conversión, un giro de 180 grados, un irse a vivir a un monasterio de clausura y no salir de ahí en toda la vida, o retirarse a la soledad como hacían los antiguos ascetas, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay secta, cuándo no hay secta? Libertad. Es decir, la secta, te proponga lo que te proponga, lo va a hacer después de haberte enganchado, sin haberte dado la información antes. Claro, tú no eres libre de hacer lo que estás haciendo porque no te lo han dicho desde el principio. En este grupo creemos en esto, pensamos esto, hacemos esto, si te comprometes vivirás así. No, tú vas dando esos pasos a los que te van llevando de una forma muy sutil y de la que tú no eres consciente porque hay todo un proceso de manipulación. Lo que siempre se ha llamado lavado de cerebro, que no existe como tal, no se pueden lavar cerebros, meter el cerebro en una lavadora y que centrifugue bien, ¿no? Y luego secarlo. Es metafóricamente, yo creo. Efectivamente, es metafóricamente, pero claro, es que esto las sectas a veces lo aprovechan para decir, no, es que esto es un invento de los periodistas, no existe el lavado de cerebro porque es imposible. No, existe la persuasión coercitiva o existe el abuso psicológico en grupos, que es así como lo llaman los psicólogos que llevan décadas investigando esto y elaborando escalas para medir hasta qué punto se ha hecho esto. Entonces vuelvo a lo que estaba diciendo, la libertad. La libertad, es decir, yo cuando entro en esta asociación cultural que da cursos de filosofía, los que nos estén oyendo ya saben de cuál me refiero, digo los que están dentro de esa secta. Voy a esa asociación cultural legal, cuyos dirigentes son profesores universitarios, entre otras cosas, a hacer cursos de filosofía. ¿Me avisa alguien de que unos meses después voy a estar en ceremonias secretas entre estandartes con simbología esotérica, saludando a mis líderes con el brazo derecho en alto? Eso se me ha ocultado. Luego yo cuando esté dentro diré, no, yo esto lo hago libremente, pero a mí alguien me avisó antes de entrar. Claro, la secta que está haciendo no me está permitiendo decidir libremente, porque me está desvelando las cosas poco a poco cuando yo ya he sido enganchado afectivamente, emocionalmente. Entonces, claro, el tema de la libertad es fundamental. Yo siempre digo que las religiones, cualquier religión, con todos los elementos negativos que puede tener cada una de las religiones liberan a la persona, la ayudan a ser más libre. Las sectas, al contrario, esclavizan. Las sectas esclavizan. Una religión sirve a la persona, una secta se sirve de la persona. Para una secta, el ser humano no es un fin. La secta no busca, por mucho que lo diga, la felicidad, la autorrealización, la salvación de su adepto, sino que busca instrumentalizarlo. Es un medio, no un fin. ¿Qué tipos de sectas hay y cuáles son las más comunes en el siglo XXI? Bien, en esto de la clasificación pasa como con la definición. Hay muchos tipos de clasificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, se podrían clasificar por tamaño en cada país, se pueden clasificar también por peligrosidad, ¿no? Según el tipo de daños que hagan a la gente, porque hay muchos que piensan que el daño de las sectas es un daño económico, ¿no? Estafan a la gente, se quedan con tu dinero, pero no necesariamente, y hay daños mucho más grandes que los económicos, efectivamente, ¿no? La gente cuando sale de una secta muy dañada, con un trauma grande encima, no es el dinero en lo que está pensando principalmente, ¿no? Bueno, yo creo que lo más sencillo es clasificarlas por su contenido ideológico o doctrinal. Es decir, por un lado estarían las sectas de un carácter más religioso, entre comillas, ¿no? Las que provienen del cristianismo, las que provienen de las religiones orientales, sobre todo, del hinduismo y del budismo, muy en auge a partir del siglo XX. Sí. Y después ya nos meteríamos en terrenos del esoterismo, de esa convicción de que hay un conocimiento especial para unos elegidos, para los iniciados, para los que pertenecen a este grupo o siguen a este maestro. Pues el esoterismo es un campo muy amplio. ¿Qué significa exactamente la palabra esoterismo para la gente que a lo mejor... Esoterismo precisamente significa eso, es casi sinónimo la palabra, aunque técnicamente no es lo mismo que ocultismo, ¿no? Es algo interno frente al exoterismo con X, que sería lo externo. Y como he dicho antes, que la secta siempre tiene esa doble dimensión,
el escaparate atractivo y luego lo que hay dentro, ¿no?, que se oculta a la sociedad, pues es obvio que las sectas esotéricas tienen mucho de secta, por mucho que parezca pues una cultura, un conocimiento atractivo. Bueno, pues, aquí entrarían también, perdona que te corte, las sociedades secretas, ¿no? Las sociedades secretas no entrarían aquí porque son tan grandes, tienen un volumen, no por cantidad de gente, sino por todo lo que supone una sociedad secreta, y estoy pensando en concreto en la masonería, ¿no?, que es el paradigma de sociedad secreta. Ellos dicen ahora sociedad discreta, bueno, lo que quieran, es lo mismo, ¿no? Entonces, la masonería desborda los límites de lo que serían las sectas esotéricas. Es decir, las sectas esotéricas, el 95% proceden de la masonería, al menos de un ambiente masónico, de una forma de pensar masónica. Sí, es como la raíz. Es como la raíz. Yo comparo a veces el mundo del esoterismo con un árbol que tiene miles de hojas, ¿no? El esoterismo, la New Age, la nueva era, que al final es un esoterismo vulgarizado, ¿no? Bueno, pues ¿de dónde vienen todas esas miles de hojas? De unas ramas que son una serie de sectas esotéricas, de un tronco que se fue configurando en el siglo XIX. ¿Y cuáles son las raíces? Las raíces son el pensamiento gnóstico, el pensamiento esotérico, que desde el siglo XVIII tiene un nombre en el mundo, que es la masonería con toda su diversidad interna y tal. Pero yo siempre digo que la masonería no es una secta, no podríamos meterla como una secta esotérica, sino que es madre e incluso abuela de gran parte de las sectas actuales, desde luego del mundo esotérico. Y claro, en el mundo esotérico están desde los que simplemente eso, pues son de tipo gnóstico o metafísico, que tienen una doctrina oculta que sobre todo de raíz teosófica, ¿no?, que se supone que han dictado unos maestros ascendidos que están en otras dimensiones. Están luego los grupos... Perdón, pero es que suena a fantasía, a ciencia ficción. Efectivamente, pero es que hay mucha Entonces me cuesta gente... creer que exista la realidad. Existe. Y a lo mejor algunos espectadores también piensan lo mismo que yo, Existe. que parece fantasía. Y mira, te diré una cosa, yo, quien quiera seguirme en redes sociales o ver lo que publico, sobre todo en Contemos Twitter, tus redes sociales. sí, pues sobre todo en Twitter es donde más divulgo estas cosas, ¿no? Verá que publico cosas rarísimas. Algunos me dicen, pero Luis, estás haciendo publicidad a cosas que si no les dijeras esto con tus miles de seguidores, a lo mejor no tendrían tanta repercusión. Y no, la verdad es que cada vez que publico algo, por inverosímil, extraño, estrafalario que parezca, o que parezca algo como de ciencia ficción o de teorías de la conspiración, siempre, no la mayoría de las veces, siempre hay personas conocidas o desconocidas que me escriben por privado. Claro, eso no aparece como respuesta ni nada, que me escriben por privado para decir: un familiar mío lleva en ese grupo rarísimo del que has hablado tú, y que a lo mejor ni siquiera está en España, lleva años allí metido y estamos preocupados por ello. Yo estuve una vez a punto de ser captado por... Y entonces te das cuenta de que no es que yo vaya encontrando sectas por todos lados, o tenga esa especial fijación que luego aprovecho para divulgar, sino que esto llega a mucha gente. Y cuando hablamos de las cifras de las sectas, cuando decimos que un 1% de la población puede estar en sectas, estamos hablando de más de 400.000 personas en España. Es preocupante. Es preocupante, y no son cálculos exagerados ni son proyecciones raras que nos hacemos, sino que responde a una sociedad que está impregnada de sectas y con mucha gente que sufre esto, pero lo sufre en silencio y lo sufre en secreto, porque es un tema tabú también. Y entonces te decía, está el ámbito del esoterismo, donde están también los que creen en extraterrestres. Hace poco Netflix ha estrenado la enésima serie sobre sectas, ¿no?, serie documental sobre Rael, los raelianos, que un señor que dice que un día lo abdujeron los extraterrestres y le explicaron, le enseñaron cómo crearon el mundo, cómo crearon al ser humano en un laboratorio. Bueno, una serie de cosas, dice, esto es inverosímil. Bueno, pues hay gente que cree. ¿Mr. Tartario y Mr. Empírico entrarían aquí? ¿Sabes quiénes son? No. Pues son dos personas que se han hecho muy famosas. Uno tiene un poco más de verosimilitud que el otro, pero van a los podcasts, ¿no?, como esto, y van diciendo, por ejemplo, que la Tierra es plana, que en la Antártida esconden cosas, que es el muro por lo que está rodeado la Tierra plana,
que venimos de bueno, que hay reptilianos, que la realeza es como que está conectada con la cuarta dimensión, el sol negro, bueno, un montón de cosas. Sí. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿eh? Sí. Es decir, hay gente que dice... Y la gente lo ve en masa. Esto sí que es cierto que la gente se lo está tomando un poco como humor. Pero de todos los millones y millones de personas que lo han podido ver, seguramente algunos sí que se lo creen y se vuelven así conspiranoicos. A mí me han llamado familias, pidiendo ayuda, aterrorizados, porque uno de sus miembros ha caído en las redes de estas teorías de la conspiración y sin pertenecer estrictamente a un grupo, es lo que yo llamo sectarismo sin secta, lo que ha pasado en su vida es calcado a lo que pasa con una persona captada por una secta. Lo mismo. O sea, que no hace falta que entres en el grupo para que... Sí, porque ahora mismo yo lo comparo un poco con lo que pasa con la radicalización yihadista. No hace falta ya que uno esté en una célula terrorista, porque puede ser captado y adoctrinado a través de internet y de las redes sociales. Y uno mismo puede autoadoctrinarse, o sea, uno mismo a lo mejor a partir de un momento puntual que ha sido una reunión, un encuentro, una charla, la lectura de un libro, un vídeo de YouTube, uno ya puede entrar en ese bucle al que los algoritmos de internet contribuyen, de encerrarte en ese ambiente de una serie de contenidos, de teorías, ya sea el terraplanismo o lo que sea. Y yo he tenido casos, familias pidiendo ayuda, tanto el caso más joven era de un chico de 15 o 16 años, y el caso de una persona más mayor, alguien de más de 70 años, personas que han acabado aislándose de su familia, que han acabado, bueno, que están ahora mismo en una situación de enajenación total, de vivir en una realidad paralela, pensando que viene el fin del mundo o que los reptilianos nos están gobernando o cualquier cosa. Es decir, es muy fácil pasar de la broma con esto, ¿no? Y de, bueno, pues a lo mejor hay algo de verdad, nos habrán estado engañando todo este tiempo, ¿no? Pues los políticos, los científicos, los líderes religiosos. Es esa sospecha sobre todo lo que ha sido admitido hasta ahora, con ese tono gnóstico de que hay un conocimiento secreto, especial, que es la clave de la realidad, que solo tenemos nosotros. Y nos quieren acallar, y esto quieren que no se sepa, y bueno, pues todo este ambiente conspiranoico responde mucho a esa mentalidad esotérica y a eso que llamamos hoy New Age, ¿no? Todo está conectado, hay un alma universal, una energía que se transmite y que sería pues ahora mismo lo que está más en auge en el mundo espiritual, místico, etcétera. En uno de tus artículos indicabas que estas sectas cada vez están más en internet, que ya lo hemos mencionado, pero que cada vez van más a por los jóvenes y sobre todo especialmente a por los adolescentes. Yo ya sabes que estoy ya adentrándome en el sistema educativo y en el mundo laboral y me preocupa mucho mis alumnos que puedan llegar a entrar en este tipo de sectas a través de internet, porque por un lado no hay control parental o no hay lo suficiente, y por otro lado hay un problema de educación, de conocimientos, de transmisión de un criterio racional. Entonces pueden ser propensos a caer en este tipo de sectas. Háblanos un poco de esto. Pues es que estamos en el mundo más informado de la historia, ¿no? Tenemos una sobrecarga de información. Lo tenemos todo a nuestro alcance, ¿no? En nuestro dispositivo móvil, sin control, como tú muy bien has dicho, podemos acceder a todo y sin embargo es la generación con más fallos a la hora de afrontar todo eso. Es decir, todos nuestros adolescentes y jóvenes de hoy son nativos digitales ya. Sin embargo, no se les ha enseñado, o sea, es que no es culpa de ellos, no se les ha enseñado a discernir las fuentes, a distinguir la verdad de la mentira en el mundo real y en el mundo virtual, a distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, en lugar de ser los más críticos de la historia que tendrían que ser, pues son los más crédulos y los que más tragan con estafas, con engaños, con...
Entonces es algo preocupante. ¿Qué pasa? Si hemos dicho que las sectas se nutren de la vulnerabilidad, la adolescencia, y una adolescencia que cada vez se alarga más en el tiempo, pues la adolescencia es un momento de especial vulnerabilidad. Entonces, la ingenuidad, quizá. Claro, la ingenuidad, el que cuando presentan algo con una apariencia positiva se piense que es positivo, el que no se piense directamente, no se asuma lo que viene, si es breve y si es rápido y si es impactante, sin dejar después un espacio a pensar, reflexionar, buscar otras cosas, comparar. Es decir, ahora como mucho se acude a las reseñas, ¿no?, para ver qué dicen de este producto o de este otro. Pero las reseñas también están manipuladas porque hay bots y cosas para que... Efectivamente, entonces claro, es muy fácil que nos fiemos del primer cantamañanas que venga por ahí si vende bien la cosa. Claro, las sectas han sabido adaptarse a Internet, han sabido adaptarse al entorno de los social media y claro, con pocos recursos, ya no hace falta empapelar las calles con carteles, ahora con pocos recursos se puede viralizar muy bien un vídeo, un reel, una story y con todo eso llegar a través de Instagram, llegar a través de TikTok a los jóvenes, convertirse en influencers a veces con verdaderas tonterías y bueno, pues al final sumergir a la gente en el pensamiento mágico, revestido de pensamiento positivo, en el liderazgo y el coaching, que todo esto está disfrazando a veces verdaderos episodios de gurús autoritarios. ¿El emprendimiento? También en el emprendimiento, ¿Sí? También, sí, porque al final para esto de los adolescentes están, por un lado, las técnicas de estudio, y de hecho en YouTube y en muchas plataformas, en cuanto perciben que puede haber adolescentes viéndolo, yo lo veo como profesor cuando pongo vídeos de YouTube en las clases, enseguida aparecen esos vídeos de puedes aprender un idioma en una semana, o yo conseguí memorizar no sé qué cosas. ¿Cómo ser estudiante? Claro, y entonces yo les digo a los alumnos, vamos a ver esto con un poco de mentalidad crítica, y entonces enseguida dicen, esto puede ser una estafa. Digo, muy bien, pero más que una estafa, puede haber detrás un grupo, un gurú que quiera no solo quedarse con el dinero de la persona, sino quedarse con la persona, quedarse con el alma, someter a la persona, hacerla esclava de una idea, de un grupo. Ahí están las sectas. Están para el tema de los estudios, están para el tema del emprendimiento. Es famosísimo lo que sucedió en Estados Unidos y México con la secta NXIVM. Era un curso de capacitación, de coaching para altos ejecutivos. Al final era una secta, y una secta que en su núcleo interno era totalmente destructiva, acabó con el líder teniendo esclavas sexuales. Hay varias series documentales que se han hecho sobre este grupo, NXIVM, horrible, y la apariencia era de coaching empresarial, de promoción del emprendimiento, porque al final están en el si quieres, puedes sacar lo mejor de ti, puedes hacerte rico. Hay muchas versiones de esto de la New Age, que es los talleres de abundancia. Si piensas en positivo conseguirás cosas positivas, si piensas en dinero conseguirás dinero, si sigues estos pasos serás el mejor vendedor, el mejor comercial, tendrás un éxito seguro. Bueno, pues empiezan ofreciendo tutoriales gratuitos de estas cosas y al final acaban enganchando a la gente en unos sistemas totalmente autoritarios de dependencia de un gurú. Es duro, como lo cuentas. Sí. Parece catastrófico. Sí, pero es algo tan real como la vida misma. Y conozco cada vez más personas, no solo de esos desconocidos que piden ayuda cada vez que me ven, como ahora cuando me vean en esto, pues habrá gente que me buscará para pedir ayuda y yo ayudaré lo que pueda, aconsejaré y derivaré a profesionales que puedan ayudar mejor que yo. Lo voy viendo cada vez más en familias cercanas, en amigos, en gente que conozco de toda la vida, que van cayendo en todas estas cosas. Al menos un 1% de la población, lo repito. Luis, ¿crees que la fragilidad del sistema educativo actual puede, o en general la fragilidad de la filosofía, ¿no?, de la formación en el hombre, puede afectar a que estas sectas proliferen?
Totalmente. De hecho, creo que nunca lo he dicho así y siento decirlo de manera que doy un titular bastante pesimista y que puede pecar de sensacionalismo, pero en nuestro sistema educativo actual, no lo digo solamente por la ley que tenemos ahora, o sea, las leyes van empeorándolo, estoy convencido, como profesor además de secundaria y bachillerato, sí, y entonces lo sufro en primera persona. A ver, las víctimas principales son los alumnos y entonces como consecuencia la sociedad entera, porque esto es lo que vamos a tener dentro de nada. Pero nuestro sistema educativo nos está dejando más indefensos frente a las sectas. Nuestro sistema educativo sirve como caldo de cultivo para futuros adeptos de sectas. Siento decirlo así, pero lo veo cada día, con mis alumnos. ¿Por qué? Porque falta esa educación en el sentido crítico, pero un sentido crítico de verdad. Falta la formación que ayuda a discernir la información. Falta pues ir más allá de las apariencias, contrastar y confrontar las cosas. Y falta una educación en libertad, en un sistema que al final es adoctrinamiento en una serie de valores y posibilidad de adoctrinamiento que pueda tener cada docente, ¿no? Ya sea en un sentido o en otro. Es decir, yo creo que esa debilidad nos hace más frágiles, más vulnerables al fenómeno de las sectas, también porque falta una educación que sea integral y que además de lo intelectual, de los contenidos, presente una forma de ver la vida o posibilite que cada uno tenga una forma de ver la vida asumida en libertad. Y falta también que esa integralidad incluya todo eso que se habla ahora, que se habla mucho y se hace muy poco, de la inteligencia emocional y de todas estas cosas. Es decir, el aprender, el tener recursos para reaccionar ante las situaciones de la vida, que eso sea algo real, no algo que está en programaciones, en situaciones de aprendizaje, en papeles y más papeles y burocracia, que al final no hay ese magisterio, ese maestro que acompaña, más allá de ser un profesor que enseña cosas, pues alguien que enseñe a vivir, que enseñe a escoger, que enseñe a situarse en la vida y a cada uno situarse vocacionalmente, de manera que yo qué quiero ser en este mundo y cómo puedo aportar de lo que yo sé, de lo que yo soy, de lo que puedo y de los talentos que tengo al servicio de todos para hacer un mundo mejor. Y además yo siempre digo que lo que todos podemos hacer, todos podemos hacer frente a las sectas es contribuir a crear un mundo en el que cada vez haya menos personas que necesiten entrar en sectas. Porque también es fuerte decir esto, ¿no? O sea, hay tantos vacíos, hay tanta confusión, hay tanto sufrimiento, hay tanta necesidad de identidad, necesidad de grupo, necesidad de sentirme querido, sentirme reconocido, de encontrar todo eso, todos esos fallos, todas esas grietas que tiene nuestra sociedad y nuestra cultura, es de lo que se aprovechan las sectas. Entonces, un sistema educativo que perpetúa esas grietas o las agranda, que suelta a los 16 o a los 18 años o a los 22 cuando terminen su ciclo de FP o su carrera universitaria, suelta a las personas dejándolas indefensas frente a los manipuladores y frente a las personas que van a abusar psicológica y espiritualmente de ellos. Aquí estás introduciendo dos elementos que me parece que son necesarios comentar. Uno es el mal y otro es el bien, ¿no? Estamos todo el rato como hablando del bien, esto es bueno, esto es malo para el hombre. Vale. ¿A quién le interesa hacer ese mal? Es decir, porque parece como muy de película, como te decía antes, que, pues bueno, puede haber una persona mala o dos, pero parece que estás hablando como de un sistema de mal, ¿no? Entonces, sí. ¿A quién le interesa eso?
Bueno, ¿a quién le interesa? ¿A quién beneficia? Que es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? En muchas de estas cosas. ¿A quién beneficia el mal? ¿A quién le hace bien el mal, ¿no? Etimológicamente. Bueno, primero tenemos que pensar que hay personas y hay realidades que trabajan para el mal sin ser conscientes de ello. ¿Por qué? Porque ya llevamos una época larga de relativismo. No solo de relativismo, sino, como decía Joseph Ratzinger, dictadura del relativismo, relativismo impuesto. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es que, como decía nuestro poeta, nada es verdad ni mentira, todo tiene el cristal del color con que se mira, ¿no? Es decir, todo es relativo, es verdadero o falso según lo que yo piense, es bueno o malo según. No, entonces, claro, cuando nos hemos cargado cualquier absoluto, pues, ¿qué es bien y qué es mal? Como dicen algunos de estos ámbitos que yo estudio, ¿no? El mal no existe, en el fondo sería falta de conocimiento, es la mentalidad gnóstica, ¿no? Y como dijo uno de estos grandes gurús... Falta de ética, como decían los antiguos filósofos, sí, ¿no? Pero ahora... no es que sea malo, es que no sabe bien cómo ha obrado, entonces ha obrado mal, pero no es malo. Efectivamente, pues como vino a decir un célebre gurú de la autoayuda y del crecimiento personal, leído por miles, yo diría que por millones de personas en España, pobre Hitler. Eso lo dijo en televisión española, ¿no? O sea, yo lo resumo así con esas dos palabras. Hitler al final no era tan malo y tenemos que amarlo porque al final el pobre no sabía lo que hacía, ¿no? O si hubiera tenido conciencia, si hubiera tenido conocimiento, eso es lo que dice la New Age, ¿eh? La falta de conciencia, la falta de conocimiento. Titular, ¿eh? Lo que dice la New Age. Sí, es que eso está ahí, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿Hay algún artículo o algo? Porque me parece sorprendente y a lo mejor la gente dice, no, te lo has inventado. Eso está por todos lados, eso lo podemos encontrar en un curso de milagros, que es un libro que lee muchísima gente, supuestamente dictado por Jesús. Bueno, y que utilizan muchos terapeutas, pseudoterapeutas, por Pseudoterapeutas. O sea, en la ciencia también tenemos gente que avala todo esto. Claro, sí, gente que ve eso, porque como dice en este libro que la enfermedad no existe, fíjate qué discurso más peligroso, la enfermedad no existe, consecuencia deja la quimioterapia, ¿vale? El mal no existe, solo es falta de conocimiento y entonces siguiendo estas lecciones y este curso tú podrás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se trabaja para el mal a veces sin saberlo. Luego, pues está lo que, desde el discurso cristiano, lo que se ha llamado siempre los enemigos del alma. ¿Quiénes son los enemigos del alma? El mundo, el demonio y la carne. El mundo es nuestro mundo con todo lo que tiene de buscar el éxito a cualquier precio, de pisar a los demás sin ningún problema, de enriquecerme porque eso es lo más importante. En el fondo, el fin justifica los medios. Eso es lo que se ha llamado clásicamente el mundo. El mundo en su sentido negativo, el mundo que tienta al ser humano. El demonio, claro, pues yo creo en el demonio, yo creo que existe el demonio. Como cristiano que soy, pues el demonio también actúa a través de personas, a través de instituciones, a través de tendencias culturales, actitudes, vicios, que es lo contrario de las virtudes, y entonces son tendencias arraigadas. Y la carne, alguno pensará, ¿ya estaba hablando del sexo? No, la carne son nuestros instintos más primarios, cuando no son sujetados. También entrarían por ahí, o sea, tienen que ver, claro, pero es decir, todo eso que hay más irracional en nosotros, que si no está sujetado por la razón, por nuestra cabeza, por la moral, por la ética, pues se desboca. Está lo sexual, por ejemplo, pero está también todo lo que es la violencia, todas esas cosas que nos salen de dentro, que nos tiran. Entonces, eso pues tenemos que sujetarlo. Bueno, pues todo eso está en juego ahí. Wow. Impresionante. Nos estás aquí mostrando, hablando como si fuera esto un apocalipsis, ¿no? Pareciera. Bueno, apocalipsis en griego significa revelación, y para un cristiano como yo, apocalipsis no es sinónimo de tragedia ni de catástrofe, sino de esperanza.
porque quien no lo conozca, pues que lea el libro del Apocalipsis, que está al final de la Biblia. Lectura. Que es fantástico, que si uno cierra los ojos cuando lo está leyendo y se empieza a imaginar eso, es como no sé, lo más parecido a un cómic en manga o a unos dibujos animados anime, ¿no? De estos japoneses, porque es una cosa impresionante, ¿no? Onírica, con esos sueños, esas visiones, pero lo que digo, que me enrollo, es que el Apocalipsis es un libro de esperanza, es decir, en medio de una sociedad que se desmorona, en crisis, en medio de cuando parece que los dragones y las bestias se lo comen todo, el bien triunfa, sí. ¿No? Entonces, eso claro, quien lo mira desde una perspectiva sin fe dirá, bueno, eso es puro optimismo, muy bien, ciencia ficción, pero desde la perspectiva de la fe es, bueno, no hay que perder la calma porque Dios tendrá la última palabra. Por mucho que estropeemos las cosas, por mucho que las estropeemos, los cristianos creemos que la vida ya ha vencido a la muerte y el bien ya ha vencido al mal, aunque sigamos sufriendo los últimos coletazos del mal que tanto nos hacen sufrir. Los últimos coletazos, ¿estamos como ya en el fin de los tiempos o cómo? Sí, bueno, los cristianos pensamos que estamos en el fin de los tiempos desde que resucitó Jesús, entonces no nos agobia. Okay. Vale, hemos hablado del mal y ahora te voy a hacer una pregunta bastante, un poco controversial, dado que eres cristiano, católico, teólogo, has sido sacerdote también. ¿Dónde está Dios? O sea, en un mundo lleno de sectas que hemos visto, lleno de manipulación, dominación, cuerpo, mundo, demonio, ¿dónde está Dios? Cuando hay 400.000 personas, has comentado antes, ¿dónde está Dios salvando a esas 400.000 personas? O a esas tantas otras personas que no conocemos. Pues mira, Dios está, claro, la pregunta de nuestro mundo, yo creo que desde la modernidad es ¿dónde está Dios? Antes habría dicho cualquier persona, ¿dónde no está? ¿No? Es decir, porque ahora sí parece que es lo que hay que demostrar, ¿no? El que Dios esté como soporte de la realidad, el que Dios esté como sentido de la existencia, un Dios personal en el que creemos los cristianos, no ese Dios que puso en marcha el mundo y lo dejó olvidado, no, un Dios que está tras la urdimbre y la trama de cada cosa, de cada persona, de todo lo que existe, ¿no? El Dios creador, el Dios amante que ama todo eso que ha creado y que quiere salvarlo a pesar nuestro, ¿no? A pesar de que nosotros a veces queramos hundirnos cada vez más. Entonces Dios está en tantas personas que de forma callada muchas veces pues siguen haciendo el bien, aunque no haya ninguna razón para ello, porque ya hacer el bien parece irracional, ¿no? Que sigan entregándose, que sigan comprometiéndose. Dios está, yo lo veo en tantas realidades de la Iglesia, porque siempre se destaca de la Iglesia lo negativo, pero de la Iglesia, de otras confesiones cristianas y de tantas personas de buena voluntad en otras religiones y fuera de las religiones también, ¿no? O sea, cuánta gente conozco que desde su ateísmo, desde su agnosticismo, también pues yo veo que está Dios actuando en ellos y a través de ellos, aunque ellos no lo reconozcan, no lo acepten o incluso a veces lo rechacen explícitamente. Cuando están haciendo el bien, están colaborando con Dios. Ahí está también. De ahí la frase de por sus obras los conoceréis, ¿no? Efectivamente, los frutos, porque uno puede... Por sus frutos, claro. Sí, uno puede decir muchas cosas, pensar muchas cosas, pero si eso no se hace vida, pues bueno. Hemos hablado de Dios, pero ahora vamos a materializarlo un poco en el siglo XXI y en la institución más famosa que yo creo que todo el mundo conoce, que es la Iglesia Católica. ¿Dónde está la Iglesia en el siglo XXI? C'est moi. Vamos, yo no soy la Iglesia, pero soy católico, ¿no? Entonces, claro, es que siempre pensamos en la jerarquía, ¿no? Sí. Pero la Iglesia está ahí. O sea, la Iglesia, tú te refieres más a las personas del día a día, ¿no? Desde el pobre hasta el más alto, ¿no? Claro, sí, no como institución desde el que haya sido bautizado el domingo pasado hasta el obispo de Roma, el Papa Francisco, ¿no? Todos, porque la Iglesia es esa realidad institucional y jerárquica
pero es una realidad que tiene muy rica, muy poliédrica, ¿no? Bueno, ¿dónde está la Iglesia en todo esto? Pues fíjate, la Iglesia, cuando ha hablado sobre sectas, y ahora me refiero a la jerarquía, claro, cuando la jerarquía de la Iglesia, el magisterio, ¿no? Los que enseñan en la Iglesia, que son los obispos fundamentalmente, presididos por el obispo de Roma, el Papa, cuando ha hablado de las sectas, que lo ha hecho en muchas ocasiones, desde los años 80 del siglo XX, no ha hablado de ellas y del fenómeno sectario como un problema, una amenaza. Hay mucha gente y yo ya hago de profeta y te digo que muchos haters que van a ir contra ti y contra mí por este podcast y por esta entrevista van a decir, claro, ahí está Luis como siempre defendiendo a su secta frente a las otras, ¿no? Porque parece que es una cosa de competencia. La Iglesia Católica critica a las sectas Real y Madrid, Luis, Barcelona. Efectivamente, bueno, no, Real Madrid Alcoyano, ¿no? Con perdón para los de Alcoy, digo porque es un equipo importante dentro de los desconocidos, pero bueno, Real Madrid y Zamora Club de Fútbol, por hablar de mi tierra, que son muy sufridos, ¿vale? O los de Talavera. Fíjate, no es un problema de competencia, es que las sectas se llevan a nuestros fieles. No. Cuando la Iglesia ha hablado sobre sectas, y estoy pensando concretamente en Juan Pablo II, que era el Papa en los años 80, cuando se empezó a hablar de todo este tema con gran preocupación, en la Iglesia, en los gobiernos, en los parlamentos de muchos países, en los medios de comunicación, años 70 y años 80 sobre todo, ¿no? Y no se habla, como digo, de un problema, de una amenaza, de un peligro. A veces sí, bueno, hay algunos titulares sensacionalistas, pero los documentos de la Iglesia, cuando un Papa habla, dice, las sectas son un desafío para la propia Iglesia. ¿En qué sentido? Primero, ¿por qué hay gente a la que la Iglesia ha intentado convertir, digámoslo así, le ha intentado transmitir su mensaje, le ha intentado evangelizar? Esa gente ha rechazado a la Iglesia, que se supone que va convencida de que le lleva el mejor mensaje. Evangelio significa buena noticia, la mejor noticia para tu vida, que es Dios, que es Jesucristo, que te quiere, que te salva. Rechazan eso, sin embargo aceptan a una secta y se han metido en una secta. Y segunda cuestión, más sangrante todavía para la propia Iglesia y para los pastores de la Iglesia. Porque hay gente que era católica y ha abandonado la Iglesia para irse a una secta. Esa doble pregunta se vuelve contra la propia Iglesia, contra entre comillas, en forma de autocrítica. ¿Qué estamos haciendo mal? Es decir, porque sí, vale, el mundo estará muy mal, habrá una gran crisis, las propias sectas tienen sus técnicas de persuasión coercitiva, como decíamos, de manipulación, engañan, practican el mimetismo y el señuelo, como dice Vicente Jara, son organismos depredadores, pero ¿qué parte de responsabilidad es nuestra? Claro. ¿Por qué? Porque si es sólido, si está bien cimentado y la buena noticia... llega y sobre todo has dado recursos a la gente. Claro. La gente no es tonta, la gente va a donde esté más cómoda, donde se sienta querida. Yo no me voy a un sitio donde me vayan a destruir o a quitar el alma. Entonces, me voy donde me quieran. ¿La Iglesia ha sido capaz de crear los anticuerpos en la gente? No, muchas veces no. ¿Por qué? Pues entonces, pues ya desde Juan Pablo II, como digo, hasta ahora, pues un diagnóstico de estamos haciendo muchas cosas mal o no estamos haciendo algunas cosas que deberíamos hacer. Pues el sentido de comunidad, que las personas se sientan acogidas y queridas, que haya una formación integral, que haya una celebración vital. Es decir, todas estas cosas, pues como dijo una vez Juan Pablo II, creo que fue a los obispos de Brasil, les dijo, tenéis que trabajar de una forma en la que se llenen esos vacíos que son de los que se aprovechan las sectas. Como decía antes, que la gente no necesite meterse en una secta. Entonces, bueno, pues a eso Juan Pablo II lo llamó nueva evangelización. Después, ahora el Papa Francisco habla de conversión pastoral, que no es hacer cosas extraordinarias ni raras, es la Iglesia tiene que ser fiel a lo que tiene que ser. Y tiene que acercarse a cada hombre y a cada mujer del mundo actual para ofrecerle lo que necesita, ¿no? Y para ofrecerle eso que está necesitando en medio de
como decía antes, de la confusión, del sufrimiento, de todo lo que vivimos y nos hace vulnerables. Es decir, anunciar a cada persona que eres vulnerable, todos somos vulnerables y creemos en un Dios que se ha querido hacer vulnerable. Y allí lo tenemos con sus heridas. Vulnerable viene de la palabra herida en latín, ¿no? Se ha hecho, cada vez que vemos a Cristo crucificado, es alguien que está siempre con las heridas. Y resucitado también, se le ven los agujeros, ¿no?, de los clavos. Ese Dios que se ha dejado herir para mostrar que comprende nuestras heridas y que es el único capaz de sanarlas. Vale. Entonces, ¿cuál es la grieta real de la Iglesia para que no dé a cada uno lo que necesita? Bueno, es un problema complejo, ¿eh? Vale. No, sería difícil pero bueno, ahí están los pecados de la Iglesia. La gente pensará, la pederastia. Bueno, la pederastia es uno más, terrible, uno más de los efectos de una Iglesia cuyos miembros son infieles o somos infieles a la voluntad de Dios y a lo que tenemos que hacer, ¿no? Una Iglesia que se ha mundanizado muchas veces, como dice el Papa Francisco, o sea, que ha perdido autenticidad. Ajá. Que ha perdido autenticidad. ¿Cómo se soluciona el problema? Bueno, el Papa habla de conversión, es decir, cambiar, tenemos que cambiar como institución y cambiar personalmente. Y cambiar personalmente, lo que supone desterrar el egoísmo, el mirar cada uno a su propio ombligo y mirar más a los demás desde Dios. Es decir, Dios se ha entregado, nosotros tenemos que entregarnos. Claro. A lo mejor se ha contagiado de ese mundo, ¿no?, que decíamos. Efectivamente, sí, ¿no? El mundo, el demonio y la carne, pues afectan a la Iglesia también porque está formada por seres humanos con nuestros pecados, con nuestros errores y con nuestras maldades. Antes de entrar a la última sección, ¿crees que a mí me gusta mucho lanzar esta pregunta a algunos invitados? ¿Crees que pasará algo trascendental en el siglo XXI? Ya que mi canal se centra en eso, en mostrar y hablar de la realidad del siglo XXI. ¿Crees que va a haber una crisis, una revolución, algo que diga el ser humano basta? No sé si habrá algo así tan fuerte y tan trascendental, porque yo creo que ya lo está habiendo. Yo creo que sí, yo creo que ya estamos en un cambio de época fortísimo. Hay personas, hay intelectuales que comparan lo que está pasando ahora con otras grandes crisis en la historia, como pudo ser la caída del Imperio Romano, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estamos en un cambio de época en el que algunos elementos, pensemos en la caída de las Torres Gemelas en 2001, ¿no?, para arrancar el siglo y el milenio, pensemos en lo que ha supuesto la pandemia, ¿no?, para todos. Yo creo que estamos viviendo, no sé, yo creo que tiene que pasar el tiempo, ¿no?, y los historiadores podrán decir si hay elementos objetivos para hablar de ese cambio de época. A lo mejor ya no estamos en la edad contemporánea, estamos en otra cosa, no lo sé. Pues modernismo dicen, pero... Sí, no lo sé. O modernidad todavía, modernidad líquida, que lo llamaba Bauman. Sí. La verdad es que hay un cambio cultural fuerte. Yo creo que todavía no somos conscientes de sus dimensiones porque, claro, además estamos dentro de él, ¿no? Claro, no somos conscientes y no lo vemos plenamente. Bueno, la última pregunta, o un poco por comentar, es el papel de los jóvenes. Por ejemplo, bueno, todos somos jóvenes, pero sobre todo los que estamos empezando en el mundo ya a enfrentarnos a la realidad en sí, que acabamos de salir de la universidad. Te quería hablar o comentar brevemente el caso de Carles Tamayo. Muchos de aquí lo conocen porque ha sido muy mediático, muy conocido. Y yo personalmente le tengo que se lo agradezco desde aquí porque cuando estaba ya a punto de salir de la universidad estuve un verano entero viéndome todos sus vídeos y a mí me dio un clic en la cabeza con todos sus vídeos y todas sus investigaciones y todo. Bueno, sabes que se ha infiltrado en un montón de sectas, en el Palmar de Troya, en IAM Academy, que es una secta así de criptomonedas, etc. Entonces, ¿cómo crees? Bueno, lo primero, supongo que lo apoyas, ¿no? Sí, Tamayo está haciendo un trabajo impresionante, lo conozco personalmente. ¿Ah, sí? Y me parece una persona, en primer lugar, muy valiente, y en segundo lugar, que no se queda en la superficialidad de las cosas cuando las cuenta. Es decir, sí, claro, la apariencia es como de cualquier youtuber, ¿no? De algo así como muy visual, muy
llamativo, pero hay detrás un trabajo serio, un trabajo exhaustivo, cuenta con profesionales, con expertos. Yo conozco a muchos. No. O sea, lo que cuenta y yo creo que lo que produce, en concreto en el tema de las sectas, que es del que yo conozco, de lo demás no puedo decir. Lo que está haciendo sirve para abrir los ojos, para prevenir y no solo para informar, sino para formar, que es lo necesario hoy en día. Sí. Nos anima mucho esto a los jóvenes, a mí también me animó mucho a crear este canal de YouTube, por eso te decía, te agradeceselo. Entonces, quería preguntarte una cosa, ¿qué peligro hay, sobre todo de cara a los jóvenes? A ti también te ha pasado, según he podido leer e investigar, que estas sectas luego van a por ti. Es decir, les descubres, dices lo que hacen, quiénes son, a Tamayo le han amenazado, le han perseguido, en un mismo vídeo salía como una de las sectas, la del DAM, creo, o algo así, le perseguían, tuvo que llamar a la Guardia Civil. Entonces, ¿qué consejo nos das a los jóvenes o a todos los que nos estén viendo que se animen a enfrentar esto de forma real? Bueno, en primer lugar, mucha prudencia y siempre que se afirme algo, hacerlo con pruebas, hacerlo de forma documentada. Yo es lo que hago siempre. ¿Por qué? Porque siempre van a amenazar. Yo llevo muchos años recibiendo amenazas de las sectas o a veces directamente ya son sus abogados, los bufetes de abogados, diciendo o retira lo que ha publicado, lo que ha dicho sobre el grupo al que represento, o nos veremos en los tribunales. Bueno, la amenaza hasta ahora siempre se había quedado ahí. ¿Por qué? Porque yo lo que hacía era, a veces contestaba o no a los abogados, pero lo que hacía era publicar a mayores más cosas y además demostrándolas y mostrando el intento de acallarme que estaba sufriendo. Pero no en plan, esta secta quiere acallar a sus críticos. Yo no estoy criticando nada, yo estoy mostrando esa cara de la realidad, esa cara oculta de la secta que la secta no quiere que se conozca. Entonces, esto hasta el año pasado, 2023, no había llegado más allá, pero el año pasado, 2023, un psicólogo, Carlos Sanz, un periodista, Ricardo Mariscal, y el Instituto Salud Sin Bulos, que nació a raíz de la pandemia para desmentir fake news en materia de salud, publicamos un informe en el verano de 2022 advirtiendo sobre retiros que podrían ser peligrosos para la salud. Nos referíamos al tema de sectas New Age, pseudoterapias, bueno, pues... Ayahuasca también, está muy de moda. Sí, efectivamente. Pues una de las corrientes que mostrábamos como no basada en evidencia científica, eso es fácilmente comprobable, y con muy frecuentes derivas sectarias, que es la terapia Gestalt, pues resulta que sus profesionales nos han denunciado, nos han demandado y estamos inmersos ahora en un juicio por haber atentado contra su derecho al honor. Claro, quieren acabar con esa libertad de expresión que tenemos para informar en un tema que afecta a la salud pública y a un bien social, el que la gente esté prevenida de esto, y nos piden, creo que son 57.000 euros de indemnización por el daño que le estamos haciendo a su negocio. Están reconociendo que podrían dejar de ingresar mucho dinero porque nosotros estemos haciendo una llamada de atención pública. Espero que la justicia sea sensata y bueno, pues reconozca que podemos. Entonces, por eso siempre digo, sed valientes, tú vas a tener muchos problemas por esta entrevista, eso está claro, pero prudentes para que no puedan pillarnos, aunque pues muchas veces intentarán desgastarnos, porque claro, aunque ganemos el juicio ya hemos perdido un tiempo, un dinero que no lo vamos a recuperar. Y salud vital. Sí, salud vital, pero bueno, también uno tiene que hacer esto convencido de que está haciendo el bien cuando está mostrando la verdad y que bueno, pues que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues relativizando un poco esas consecuencias negativas, ese acoso, esos haters que están siempre ahí y pensando en las víctimas. A mí me ayuda mucho, es muy terapéutico para mí y es una cura de humildad además grande. Mi contacto continuo, hay semanas que paso 15, 20 horas al teléfono.
Paso más horas al teléfono con víctimas o familias afectadas que piden ayuda, paso más tiempo con eso a veces que dando clase. Dinero sin capa. Dinero sin capa, totalmente. Y eso ayuda a decir, hay que hacerlo por estas personas, porque estas personas merecen que alguien les dé voz y para evitar que caigan otras personas en todo esto. Pues nada, muchísimas gracias, Luis. Siempre les pido a mis invitados una última frase, una última despedida o pensamiento para un poco sintetizar todo lo que hemos visto y ya despedirnos. Bueno, simplemente diría a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, a quienes te siguen, vale la pena pensar, ¿no? Si esté de acuerdo o no con lo que diga una persona como Marta, pero invita a pensar, ayuda a pensar, a interpretar nuestra realidad, pues que seamos críticos, que contrastemos las cosas y que ante las soluciones mágicas, las recetas fáciles que lleguen en nuestra vida, y estoy pensando en los adolescentes sobre todo, que lleguen a nuestra vida como algo, la solución, lo mejor, que sospechemos, que pensemos bien y que sobre todo escarbemos ahí, escarbemos para ver más allá de ese escaparate atractivo, para ver lo que puede haber detrás. Bueno, Luis, ha sido un placer, muchísimas gracias y esperemos que esto le llegue a muchísima gente. Gracias a ti y mucho ánimo en tu labor. Un placer.